Bueno, hola, buenos días a todos otra vez. Bueno, no sé si habéis podido alguno de vosotros escuchar algo o no. Voy a comenzar desde el principio. Y bueno, como bien ha dicho Ana, os voy a explicar los delitos contra el patrimonio, en concreto los nuevos delitos leves contra el patrimonio. Como ya sabéis, la Ley 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido una modificación en el Código Penal. Y anteriormente os decía, y os lo voy a volver a repetir, que tampoco tengo conocimiento de las personas que tengo al otro lado de la pantalla y, por tanto, lo que he intentado es dar una ponencia que sea lo suficientemente amplia y adaptada a cualquier nivel para que todo el mundo pueda entender de lo que estoy hablando y pueda seguir la ponencia con naturalidad y fluidez. Antes de nada, quiero daros un concepto de patrimonio. Bueno, como ya sabéis, hay muchas clasificaciones doctrinales de patrimonio y muchas definiciones. Yo he intentado haceros una estructura un poquito sencilla, distinguiendo un aspecto económico de patrimonio, un aspecto jurídico y un aspecto jurídico-económico que evidentemente integra las dos y que resulta de mayor utilidad. Desde un punto de vista económico está claro, son bienes o derechos de contenido patrimonial. Resultaría absurdo una intervención penal únicamente contra bienes por lesión a bienes o derechos de contenido patrimonial si esa relación con esos bienes no se encuentra amparada por el ordenamiento jurídico, lo cual nos lleva a una concepción jurídica. No basta con una relación amparada por el ordenamiento jurídico, sino que es necesario que se cause un perjuicio patrimonial, o sea, que esos bienes o derechos tengan un contenido patrimonial que sea lesionado. Por tanto, cuando fusionamos el concepto jurídico con el concepto económico es cuando encontramos un concepto de patrimonio que nos pueda resultar de utilidad y que justifica la intervención del procedimiento del derecho penal. En cuanto a las clasificaciones de las infracciones penales. Ya en el antiguo Código Penal y continúa en el nuevo, el artículo 13 del Código Penal distingue las infracciones por su gravedad, atendiendo a infracciones graves, menos graves o leves, y señala para las mismas una pena grave, una pena menos grave o una pena leve. Destaca el último párrafo, el párrafo número 4 del artículo 13, cuando establece que si por la naturaleza la pena puede ser considerada grave o menos grave, será siempre considerada como grave, y en su contrario, si puede considerarse como menos grave y como leve, será siempre considerada leve. Esto es de fundamental importancia en la materia que estamos tratando de delitos leves, porque como veréis, el tema penológico suscita problemas en algún que otro delito nuevo. El artículo 33, al igual que ya se hacía en el antiguo Código Penal, viene a establecer cuáles son estas penas leves. Evidentemente no os he puesto cuáles son las penas graves y menos graves porque a efectos de nuestra ponencia no tiene interés, podéis acudir al artículo 33 para verlo, evidentemente. Las penas leves, como veis, bueno, pues hay una relación aquí que no os voy a aburrir y que leyéndola y que teniendo en cuenta un poco la naturaleza de los delitos que os voy a hablar, os voy a hacer prestar especial atención en la pena de multa, que tendrá un plazo máximo de hasta 3 meses cuando sea delito leve, en las privaciones de derecho a conducir y porte de armas, que será de 3 meses a 1 año, y luego, como podéis ver, la relación de penas leves en cuanto al ejercicio de profesión o prohibiciones de aproximación y comunicación con víctimas, el tema de maltrato que no nos afecta a nosotros, con la limitación de hasta 6 meses. También es importante la pena de localización permanente, que irá de 1 día a 3 meses. Y esta pena además es concretamente importante por cuanto veréis la problemática que suscita en el delito de hurto y uso de vehículos a motor por la penalidad que el legislador ha establecido para la misma. ¿Cuál es la finalidad de la reforma? Bueno, si se lee el anteproyecto y el proyecto y la exposición de motivos, nos dicen que la finalidad es eliminar aquellos delitos banales o de escasa entidad, aquellas infracciones que están colapsando los juzgados por siendo infracciones de escasa naturaleza e incluso de una naturaleza que a veces se consideraría que no debía ser ni incluso penal. Teniendo en cuenta estos razonamientos, ¿en qué forma se opera esta reforma? Bueno, en principio se suprime, como ya sabéis todos, el libro tercero dedicado a las faltas, lo cual nos obliga a tomar unas decisiones sobre qué se va a hacer con aquellas infracciones que, aun habiéndose suprimido las faltas, se consideran que tienen cierta relevancia penal. El legislador adopta 3 soluciones. La primera de ellas es, para aquellas conductas que se siguen considerando de cierta gravedad, ha pasado a integrarse dentro de los propios delitos que regula el libro segundo. Por ejemplo, en el incumplimiento de las obligaciones familiares, que anteriormente nos daba lugar a la falta, actualmente se integra la conducta más grave o las que se consideran más graves dentro del artículo 226 del Código Penal. Lo mismo suponía con la falta de incumplimiento de resoluciones judiciales. Actualmente se pasa a integrar el delito de desobediencia del artículo 556
196 del Código Penal. Otras infracciones que ya se considera que no tienen relevancia suficiente como para ser sancionadas penalmente se derivan a la vía administrativa y otras pasan a ser los nuevos delitos leves. En concreto, la falta anteriormente que se penaba de hurto pasa a integrar el delito de hurto con la regulación de delito leve. Luego os haré referencia al tema de las cuantías, que sí que distinguía el tema de falta de delito y cómo podemos distinguir ahora también el delito normal del delito leve también en relación a la cuantía y cómo el legislador mantiene este criterio por razones de seguridad jurídica. En cuanto al régimen transitorio, ¿qué ocurre con los nuevos delitos leves? ¿Cómo se tramitan? ¿Qué tratamiento procesal se le da a estos delitos leves? Bueno, pues se aplica la normativa que anteriormente se aplicaba para las faltas, como os podéis imaginar, con los problemas de aplicación que este procedimiento está trayendo, porque no se nos debe olvidar que no estamos hablando de faltas, estamos hablando de delitos con las múltiples consecuencias negativas que ello puede suponer para la persona a la que se le imputa uno de estos delitos leves y que a continuación os voy a explicar. Por otro lado, aquellas conductas, y vamos a pensar todos en los delitos de lesiones provocados por un vehículo a motor que anteriormente nos daba lugar a un juicio de faltas del artículo 621. ¿Qué pasa ahora? Ese delito ya no existe, esa conducta está despenalizada. Por tanto, los que se hayan iniciado con anterioridad a la reforma, hayan sucedido con anterioridad a la reforma, ¿qué pasa con estos procedimientos? Bueno, pues la solución que se ha dado es que se continúe únicamente respecto al tema de responsabilidad civil y a las costas. Os podéis imaginar que esto también va a suscitar, o si no está suscitando ya, un montón de problemas, porque la persona a la que se le va a reclamar esa responsabilidad civil no tiene la consideración de denunciado en un procedimiento, sino que en todo caso tendrá la consideración de demandado y, bueno, como ya sabéis, se produce una inversión de carga de prueba. Ya no vamos a presumir que esta persona está en calidad de denunciada, sino que a esta persona, en principio, existe una igualdad de armas procesales y será el demandante quien tendrá que acreditar que estas lesiones han sido producidas por el demandado. Y todo en el curso de un procedimiento que sigue siendo penal, con lo cual va a plantear o plantea suficientes problemas prácticos. Bueno, en cuanto a la instrucción de los nuevos delitos leves, bueno, la instrucción de los delitos leves, siendo aplicación las disposiciones que se establecían para las faltas, siguen siendo competencia de los juzgados de instrucción, de los juzgados de violencia sobre la mujer, en el caso de que por la materia sean los que corresponde, y los juzgados de guardia cuando se encuentren en servicios de guardia e entre una infracción de esta naturaleza. ¿Qué ocurre con esto? No se nos tiene que olvidar que estamos hablando de delitos. Cuando hay un delito, la instrucción corresponde al juez de instrucción y el enjuiciamiento, como todos ya sabéis, corresponde o bien al juez de lo penal o bien a la audiencia provincial, dependiendo de la naturaleza de la pena que se solicite para ese delito, de la cuantía. En este caso, esto decae porque estamos hablando de que se tramitan los delitos leves por el mismo procedimiento que las faltas. ¿Qué supone esto? Que quien va a instruir este delito leve va a juzgar este delito leve. Con lo que se plantea la posibilidad de que este modo de proceder resulte absolutamente inconstitucional por la no separación de la función de instruir y de juzgar que preside nuestro ordenamiento jurídico. Y evidentemente por la necesidad de que quien está juzgando no resulte contaminado por una instrucción previa. Otra de las diferencias también y de los problemas que se plantea es que la sentencia que se dicte por un delito leve generará antecedentes penales, cosa que no ocurría con una falta. Otra de los problemas que está planteando la incorporación de delitos leves a nuestro Código Penal es la condición de la persona a la que se imputa un delito leve. Si anteriormente a la persona que se imputaba una falta pasaba a tener una consideración de denunciado, en este caso pasa a ser un imputado. Evidentemente, los derechos procesales de un imputado y de un denunciado cambian notablemente, con lo cual tampoco se nos ha ofrecido una solución de cómo debe tratarse a esta persona. Por ejemplo, se plantea el problema de la detención. El otro día tuve una charla con la Guardia Urbana de Barcelona y una de las cuestiones que planteaban era precisamente si se podía detener a una persona a la que se imputa un delito leve. La respuesta natural es que no, salvo determinadas circunstancias muy graves, tales como que no tuviese domicilio conocido o que
tuviera imposibilidad de presentarse a la justicia. Además, incorpora un tema nuevo de citaciones a través de correo electrónico, a través de número de móvil, y no os quiero ni explicar los problemas prácticos que puede generar esto y los problemas de seguridad jurídica que puede ofrecer. Y os lo digo porque a día de hoy, cuando se cita a un imputado en su domicilio y esta citación no la coge él personalmente, las posibilidades de celebrar un juicio cuando no ha sido él quien ha sido notificado personalmente, genera bastantes problemas a la hora de garantizar su derecho de defensa y sus derechos procesales que vienen reconocidos constitucionalmente. Imaginaos mucho más cuando a esta persona se le ha citado por un correo electrónico o un número de teléfono que facilitó en su momento y pues de cuya titularidad a lo mejor en ese momento no tenemos seguridad, o tampoco tenemos seguridad de si ha leído o no ese correo electrónico, si ha podido estar debidamente citado o no. Supongo que esto va a traer muchos problemas prácticos a la hora de poder celebrar estos juicios. En cuanto al sobreseimiento, es otra de las novedades que se introducen como consecuencia de la nueva ley. Ya sabéis que el principio de oportunidad es un principio que también inspira nuestro ordenamiento jurídico y que puede estar reglado o determinado o puede ser discrecional. En nuestro ordenamiento jurídico actualmente este principio de oportunidad y en relación a los delitos leves plantea la posibilidad de que el Ministerio Fiscal no formule acusación y solicite el sobreseimiento cuando concurren determinadas circunstancias en este tipo de infracciones. Se establecen 3 circunstancias que deben concurrir. Uno de ellos es que el delito leve sea de escasa gravedad. Podéis imaginaros que el concepto escasa gravedad tampoco se encuentra integrado a día de hoy, por lo tanto será objeto de múltiples interpretaciones jurisprudenciales futuras. Por otro lado, que no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. ¿Y cuándo se considera que no existe un interés público en la persecución del hecho? Bueno, pues en aquellos patrimoniales en los que se haya producido una reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado, se entiende que el Ministerio Fiscal se encuentra legitimado para poder pedir el sobreseimiento en estos supuestos. Evidentemente, de esta resolución que en su caso se dicte, existirá la posibilidad por parte del interesado de interponer el recurso que considere correspondiente. En cuanto a las diferencias fundamentales entre el delito y la falta, aunque anteriormente ya os he enunciado alguna de ellas, como podéis ver ahora en la ponencia os he puesto las 5 que he considerado más importantes. La primera es que la sentencia que se dicte al autor de una infracción, de un delito leve, esta sentencia genera antecedentes penales, pero no los genera en todos los sentidos, ya que el legislador ha dispuesto que estos antecedentes no podrán ser computados a efectos de reincidencia, como tampoco le podrá perjudicar en el efecto de suspensión de penas, pero sí que produce una agravación, como luego lo veréis, en los supuestos de reiteración delictiva, en delitos de hurto o estafa, cuando sí que ya ha sido previamente condenado por un delito de esa naturaleza. Luego más adelante os lo explico con más detalle. En cuanto a la prescripción, igualmente se incrementa el periodo de prescripción. Si las faltas se exigían los 6 meses, se incrementa hasta el periodo de 1 año. Como ya sabéis, en las faltas el artículo 638 disponía que el juez no estaba vinculado a la aplicación de las reglas penológicas del artículo 61 a 72. Actualmente, respecto a los delitos leves, se establece la inaplicación de las disposiciones del artículo 66 en cuanto a la valoración de las circunstancias modificativas de responsabilidad criminal. Como ya sabéis también, en las faltas no se podía castigar la tentativa, mientras que en los delitos leves sí, y en el perdón del ofendido se plantea la posibilidad de que se extinga la responsabilidad penal cuando este perdón existe por parte de la persona que ha sido ofendida por la infracción penal. Vamos a ver, en cuanto a los nuevos delitos leves contra el patrimonio, como veis, os he intentado establecer una clasificación concreta de cuáles son aquellos delitos leves contra el patrimonio que se han incorporado como consecuencia de la nueva ley. Como podéis ver, el hurto por cuantía inferior a 400 euros, reproduciendo prácticamente lo mismo que contenía la falta de hurto. La sustracción de cosa mueble propia por valor inferior a 400 euros, igual que se establecía anteriormente. La alteración del INDES con utilidad inferior a 400 euros, distracción de aguas en ese mismo sentido cuantitativo. La estafa o la administración desleal, luego os hablaré de lo que es la administración desleal, por cuantía inferior a 400 euros. La apropiación indebida, ya sea de bienes muebles,
o de cualquier otro bien. Las defraudaciones de luz, gas, agua, telecomunicaciones, etcétera, que también se establecía anteriormente como falta, actualmente constituye una modalidad de delito leve, como el uso de terminal de telecomunicación, y los daños por cuantía inferior a 400 euros. A continuación, os voy a hablar del título 13º del libro segundo de Código Penal, que como ya sabéis recoge los delitos contra el patrimonio, y simplemente a título informativo os digo que se ha añadido un nuevo título 13º bis que tiene por objeto el tratamiento de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, de los cuales no os voy a hablar hoy, pero quería haceros una ponencia, ya os digo, lo más útil para vosotros. Por tanto, a lo mejor me he extendido más de lo necesario. En cuanto a los delitos leves patrimoniales en el nuevo Código Penal, si Ana nos pone la diapositiva donde lo podéis ver. Vale, os he marcado en gris cuáles son aquellos tipos penales en los que se introducen delitos leves. Os he puesto en pantalla todo lo que constituye el título 13º del libro segundo del Código Penal, y en gris os he incluido dónde se introducen delitos leves. Os doy un tiempo para que lo podáis mirar un poquito con detenimiento, y mientras os digo pues lo que anteriormente os he dicho. Bueno, os hago una excepción. En los robos no se introduce una modalidad de delito leve, simplemente os lo he remarcado porque hay unas modificaciones interesantes de las que os quiero también hablar, porque considero que pueden seros de utilidad. En el resto, bueno, pues mantengo lo que anteriormente os he dicho. Vale. Nos metemos ya con los tipos penales propiamente dichos y os voy explicando cuáles son las modificaciones. Bueno, lo que he hecho es marcaros en amarillo no solamente lo que viene a constituir un delito leve, sino también cuáles son aquellas modificaciones que he introducido en la nueva ley. Y lo digo porque lo que he intentado hacer es un estudio comparativo entre la anterior regulación y la nueva. Entonces, todo lo que viene señalado en amarillo o es algo que se ha añadido o es algo que se ha modificado, ¿vale? El tipo penal de hurto ya todos lo conocéis en lo que consiste: el tomar cosas muebles ajenas con ánimo de lucro. ¿Qué ocurre con el delito leve? Bueno, una transposición del tipo penal que anteriormente integraba la falta a lo que viene a constituir ahora un delito. La cuantía, 400 euros igual. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente por una cuestión de seguridad jurídica. Era la única forma de diferenciar lo que podía ser un delito normal de un delito leve. Se introduce como novedad los hechos, cuando los hechos hayan sido cometidos neutralizando, eliminando, inutilizando por cualquier medio los dispositivos de alarma y seguridad, se incrementará la pena en la mitad superior, se impondrá la pena en la mitad superior. ¿Qué ocurre con el artículo 235? Esto, aun cuando no es un delito leve, sí que os lo he querido marcar. ¿Por qué? Anteriormente, cuando se cometía una falta contra el patrimonio y el objeto de esa falta era la sustracción de cable de cobre, como muchos ya sabéis, o de material utilizado en explotaciones agrarias, ¿qué sucedía? Se sancionaba la falta como correspondía, y en el caso de los delitos se establecía una responsabilidad civil también, que únicamente se cuantificaba conforme al objeto material que se había sustraído. Se ha podido comprobar que el perjuicio que se causa para la persona que sufre esta infracción es muy superior al valor que propiamente tiene el cableado de cobre que es objeto de sustracción, ya que ello supone un perjuicio en la infraestructura que con ello se desarrolla. Entonces, precisamente por ese perjuicio se ha considerado que la infracción debía ser castigada más gravemente, y es por ello que el artículo 235 lo ha incluido con una penalidad más grave, como veis, de 1 a 3 años. ¿Qué ocurre con el resto de las circunstancias que incorpora el artículo 235 de modalidad agravada? Bueno, se introduce que se haya abusado de la situación económica de la víctima o de su familia, y aquí es donde os hago referencia al tema de los antecedentes anteriormente, que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos de esta naturaleza, lo cual evidentemente da respuesta a aquellas demandas que se hacían de las personas que se dedicaban, por ejemplo, carteristas del metro, y que habían sido castigados numerosas veces por delitos contra el patrimonio, y no se producía ningún tipo de agravación de pena por delitos de esta naturaleza. Aquí se da respuesta a esta demanda. También se incrementa la edad en cuanto a la utilización de menores, y se introduce el tema que está ahora tan de moda de las organizaciones o grupos criminales. Esto también plantea ciertos problemas de los cuales no os voy a hablar hoy porque me extendería demasiado, ¿vale? Pero sí que me apetecía que tuvierais conocimiento de ello. En cuanto al tema de la sustracción de la cosa propia o cosa que está en posesión de un tercero con consentimiento de su titular, igualmente se establece la diferenciación por naturaleza de la cuantía, y se
se establece el límite en los 400 euros para la aplicación de la modalidad leve con la pena de multa de 1 a 3 meses, como anteriormente os he dicho. En la siguiente ponencia, que únicamente lo único que he hecho es relataros de forma estructurada lo que anteriormente os acabo de explicar de viva voz, por lo tanto podemos pasarla por alto. Vale, lo que os decía respecto del robo. Bien, bueno, el tipo penal de robos permanece siendo igual, simplemente se introduce unas nuevas modalidades en la comisión del tipo penal. En este caso, se introduce que la fuerza sea cometida para llevar a cabo el delito, para proteger la huida, para acudir en auxilio de la víctima o en auxilio de los que le persiguieren. El artículo 238 y 239, como veis, no experimenta cambios y el artículo 240 impone la pena de 2 a 5 años cuando concurran las anteriores circunstancias de las que ya os he hablado en el hurto, del artículo 235, ¿vale? Volvemos a remitirnos al tema del cableado, al tema de las telecomunicaciones o cualquiera de las siguientes que os he mencionado en cuanto a la utilización de menores, organización criminal, etcétera. Vale. El artículo 241, el tipo penal permanece inalterado, pero sí me apetecía reflejaros que se introduce también el caso de que los hechos hayan sido cometidos en un establecimiento abierto al público y también como modalidad agravada se introduce la valoración de cómo ha sido cometido el delito o los perjuicios que con ello se ha ocasionado e igualmente vuelve a hacer referencia a que concurra alguna de esas circunstancias que os he mencionado antes del artículo 235. Vale. El artículo 242, igualmente, respecto del robo con violencia o intimidación, también permanece inalterado, pero se introduce el tema de los edificios o locales abiertos al público. A continuación, os explico igualmente por escrito lo que os acabo de decir ahora mismo, las circunstancias de agravación de pena del artículo 235 que se incorporan al delito de robo, así como aquellas modalidades de comisión y en concreto, como podéis ver, se hace referencia a los butrones, alunizajes o aquellos supuestos en los que los perjuicios causados sean de gravedad. Volvemos otra vez a la consideración de conceptos jurídicos un poco en blanco en cuanto a los perjuicios de gravedad. Habrá que determinar qué se considera un perjuicio de gravedad, qué cuantía, y etcétera. Vale, el robo y hurto de uso de vehículos. Vale, este tipo penal plantea determinados problemas y esto sí que lo vamos a leer un poco más detenidamente. Se trata de sustraer o utilizar un vehículo a motor. Si os fijáis, la pena que establece, sin que la pena pueda ser igual que la que se pondría si se hubieran apropiado de ellos definitivamente. Bueno, esto ya lo sabéis. ¿Cuál es la pena que establece el tipo penal? La pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o multa de 2 a 12 meses. Evidentemente nos encontramos con una pena que entra dentro del ámbito de las menos graves, no de las leves. ¿Qué ocurre? Que nos podemos plantear que tendrá la misma pena sustraer un Ferrari que sustraer un coche que tiene 30 años cuyo valor venal es cero. Bueno, pues ello ha obligado a que los operadores jurídicos trabajen, en concreto la Fiscalía ha emitido varias circulares y en ellas lo que intenta decir es que se establezca una aplicación analógica del artículo 234 de hurto y que se determine que la cuantía del vehículo sirva para aplicar una pena u otra. Si consideramos que el vehículo vale 400 euros o menos, podríamos estar hablando de un delito leve que debe ser penado como un delito leve. Sin embargo, la pena que se establece, como os digo, es de 31 a 90 días o multa de 2 a 12 meses. ¿Qué pasa con esto? Sí que el juzgador puede poner una pena de multa de 3 meses, que será una pena leve. Por lo tanto, en el ámbito de la multa sí que nos podemos mover dentro de las penas leves. Pero ¿qué ocurre con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que ya marca 31 a 90 días? ¿Se ve el juzgador obligado a imponer la pena de multa sin poder optar por la pena de trabajos en beneficio de la comunidad? Bueno, pues ahí os lo dejo. De momento no tengo mucha solución para esto. Yo entiendo que se verá abocado a poner la pena de multa. Bien. Bueno, en la siguiente ponencia os explico lo que os acabo de decir. Lo que pasa es que, bueno, prefería que tuvierais delante el tipo penal para poder seguir claramente la explicación que os estaba dando. El artículo 245 referente a la usurpación, como ya veis, permanece inalterado. Y el artículo 246 y el artículo 247, que habla de la alteración de términos y lindes, y el artículo 247 de la distracción de las aguas de uso público tanto como de uso privado, igualmente la forma de establecer la diferencia entre el tipo normal y el tipo leve es la cuantía de la utilidad reportada, que se establece igualmente en los 400 euros.
Vale, las estafas. El tipo básico de estafa permanece inalterado, ¿vale? Como ya sabéis, se regula en el artículo 248 y ya sabéis, ánimo de lucro, engaño bastante, que produzca error en otro y se cause con ello un perjuicio. ¿Qué ocurre con el artículo 249? Bien, obliga igualmente a establecer una modalidad leve de delito que debe fijarse igualmente en la cuantía que anteriormente hacía referencia al artículo 623 del Código Penal y que se ha reproducido en el párrafo segundo del artículo 249. El artículo 250 como ya veis, incorpora una grabación de pena de 1 a 6 años cuando concurran determinadas circunstancias. En realidad se mantienen inalteradas a excepción de la incorporación que se hace de que el hecho afecte a un elevado número de personas y posteriormente en el artículo 250 también, a partir de la circunstancia sexta, que veréis en la siguiente ponencia, también se ha introducido el tema de la agravación por el hecho de reiteración delictiva cuando ha sido condenado ejecutoriamente por 3 delitos, igualmente dando respuesta a la impunidad que tenían quienes se dedicaban a realizar este tipo de conductas sabiendo que por las cuantías pues no se les podía imponer una pena más grave. También se introduce una agravación cuando la defraudación supere los 250.000 euros. Bueno, aquí os explico, ¿vale? Lo que anteriormente os he dicho. Vale. ¿Qué ocurre con la administración desleal? Como ya sabéis, el tema de administración desleal era una modalidad delictiva que se introducía dentro de los delitos societarios. No obstante, y ya me anticipo a lo que veréis en las ponencias posteriores, en las que os explico lo que os voy a contar ahora, se introduce este tipo penal porque se considera que todo sujeto titular de un patrimonio puede ser sujeto pasivo de este delito, ya que quien confía el patrimonio a un tercero para que se lo administre y este administrador en una mala gestión le causa un perjuicio económico, realmente está sufriendo un perjuicio patrimonial que tiene que ser objeto de protección penal. El artículo 252 incorpora entonces este tipo penal e introduce una modalidad leve cuando el perjuicio sufrido no exceda de 400 euros. Vale. Aquí a continuación os explico esto que os acabo de decir. Cambia evidentemente la rúbrica del tipo penal, tenerse que introducir este capítulo sexto. Ya anteriormente os he dicho igualmente que deja de ser un delito, bueno, que además de ser un delito societario pasa a ser un delito también contra el patrimonio particular de cualquier persona, tanto sea física como jurídica. Y que el objeto es precisamente la protección de este patrimonio, sea de la titularidad que sea. En cuanto a la apropiación indebida, el tipo básico no cambia, se mantiene inalterado y se introduce igualmente la modalidad leve de delito, que ya recogía anteriormente la falta, para los 400 euros. En este caso también señala el artículo 254 que cuando lo apropiado sean bienes de valor histórico, artístico, cultural o científico, también será objeto de reproche penal y si la cuantía no esté de 400 euros, nos encontramos igualmente ante una modalidad leve del delito de esta naturaleza y se sanciona con la pena de multa de 1 a 2 meses. Vale, os voy a explicar a continuación cuál es la diferencia esencial que yo he visto entre la apropiación indebida y la administración desleal. La apropiación indebida, como ya sabéis, genera la obligación de restituir el mismo bien que ha sido entregado por cualquier título jurídico que genere obligación de devolución. En el caso de la administración desleal, lo que se genera es la obligación de devolver otra cosa de la misma calidad y especie, puesto que se ha podido entregar dinero, valores o cualquier otra cosa genérica fungible y, por tanto, se devuelve otro tanto de la misma especie y calidad. En realidad lo que se hace no es apropiarse propiamente de los bienes integrados, sino hacer una mala utilización de los mismos, causando un perjuicio a su titular. ¿Qué ocurre con las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas? En este caso, tanto en el tema de energía, gas, agua, como en el caso de las telecomunicaciones, al que se refiere el artículo 256, encontramos la modalidad del delito menos grave, el delito normal que se establece en estos artículos y posteriormente se ha introducido igualmente la modalidad leve cuando la cuantía del perjuicio que con estas conductas se ocasiona no excede de 400 euros.
Vale, finalmente, y aun cuando ya no vamos a hablar de delitos leves, porque en este tipo penal no se introducen, sí que os tengo que decir que la reforma ha introducido una nueva modalidad delictiva dentro del capítulo de los alzamientos de bienes, insolvencias punibles y frustración de la ejecución. Anteriormente, lo que ahora se tipifica de forma exclusiva como frustración de la ejecución venía integrado dentro de todo el capítulo de alzamiento de bienes. ¿Qué es este capítulo séptimo que introduce la nueva ley denominado o bajo la rúbrica de frustración de la ejecución? Simplemente es lo que anteriormente regulaba el Código Penal bajo la modalidad de alzamiento de bienes, que es frustrar un procedimiento de ejecución que ha sido iniciado. Entonces, a esto se le da una aplicación y una penalidad única, con un tipo penal único dentro del Código Penal y a su vez con un capítulo único dedicado a ello. Evidentemente esto es consecuencia pues, de los numerosísimos casos que actualmente se están planteando de ocultación de bienes y que todos conocéis. Vale. Y finalmente, y ya no os aburro mucho más, los daños. Ya sabéis que el artículo 263 del Código Penal sigue, al igual que el anterior, castigando el delito de daños cuando se causa daños mediante cualquier medio en una propiedad ajena, y la única diferencia para establecer el delito menos grave, el delito leve, es igualmente la fijación de una cuantía de 400 euros que, como os añado, por seguridad jurídica ha mantenido y ha establecido el legislador. Muchísimas gracias a todos y espero no haberos aburrido mucho.